Muy buenas, todos bienvenidos. Tenemos aquí el ejercicio 3 de la opción B para el examen de reserva 4 del año 2014. En él nos proporcionan dos moléculas. Por un lado la molécula de amoníaco y por otro lado la molécula de hidruro de berilio. Nos piden que escribamos su estructura de Lewis para a partir de la geometría justificar la polaridad y finalmente establecer cuál de ellas puede presentar enlaces de hidrógeno puesto que tenemos dos átomos centrales unidos a átomos de hidrógeno. Como siempre, nosotros procedemos a construir nuestra tabla que nos permite ir describiendo la molécula. En primer lugar, las configuraciones electrónicas. No se nos debe olvidar. El berilio es un elemento con dos electrones en su capa de valencia y el hidrógeno es un elemento con un electrón. En la estructura de Lewis que forma el berilio, como podemos observar, tiene unidos dos átomos de hidrógeno. Él no alcanza el octeto, sin embargo los átomos de hidrógeno sí. Por tanto, podemos concluir que para el átomo central, el berilio, tendremos dos pares de electrones enlazantes y ninguno no enlazante. Con este número de electrones que rodean al berilio podemos establecer que la geometría del átomo central será lineal con hibridación sp. Y la geometría de la molécula también será lineal y también, como estamos hablando, con su hibridación sp para el átomo central. Seguidamente hacemos lo mismo con el amoníaco. Fijaros, el nitrógeno en el amoníaco tiene 5 electrones en su capa de valencia y el hidrógeno un electrón. La estructura de Lewis, en este caso, el nitrógeno sí alcanza el octeto. Fijaros que tiene 3 pares de electrones enlazados con hidrógeno y 2 pares de electrones sin compartir, es decir, que alcanza su octeto. En esta estructura, el nitrógeno está rodeado de 3 pares de electrones enlazantes y un par de electrones no enlazantes. Por tanto, la geometría que adopta el átomo central es una geometría tetraédrica con hibridación sp3. Fijaros que en los vértices debajo del tetraedro se encontrarían los átomos, mientras que en el vértice superior del tetraedro se encontrarían los pares de electrones sin compartir. Pero esto es respecto al átomo central. Cuando hablamos de la geometría de la molécula, nosotros no visualizamos lo que serían el par de electrones sin compartir. Y por tanto lo que diremos es que el amoníaco tiene una geometría de pirámide trigonal, con hibridación sp3. Una vez que tenemos establecida la geometría, sí podemos hablar de la polaridad. Y es muy importante que tengamos muy claro que el hidruro de berilio, al igual que ocurría con el cloruro de berilio, tenemos aquí enlaces químicos polares. Sin embargo, la molécula va a tener un momento dipolar nulo como consecuencia de su simetría y por tanto la molécula será polar. Bien diferente es el caso de lo que ocurre en la molécula de amoníaco. De forma análoga a lo que ocurre en el trifluoruro de nitrógeno, lo que podemos observar es que tenemos enlaces polares, pero aparte la distribución con los pares de electrones sin compartir en la parte superior hacen que la molécula tenga un dipolo total diferente de cero y por tanto la molécula sea polar. Finalmente, recordar cuando nos piden para que establezcamos cuál de las dos moléculas puede formar puente de hidrógeno, lo importante es recordar cuáles son las características que se necesitan para que se forme un puente de hidrógeno. Por un lado, átomos fuertemente electronegativos. En este caso, los átomos que cumplían con esta condición eran el nitrógeno, el oxígeno, el flúor. Por otro lado, que además tuvieran pares de electrones sin compartir, como son el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Y finalmente, que los átomos tuvieran unido a ellos mismos hidrógeno. Lo único que cumple con estas premisas va a ser el amoníaco, que como podéis ver, le forma una molécula con su puente de hidrógeno. Espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Mucho ánimo.